El descubrimiento de la penicilina en el siglo XX, a principios del siglo XX, supuso un antes y un después en el tratamiento de muchas enfermedades, sobre todo las infecciones por bacterias. Sin embargo, un mal uso de los antibióticos puede llevar a que esos microorganismos se vuelvan resistentes y no hagan el efecto que necesitamos. Los médicos advierten de que en las islas se está viendo una alta resistencia de las bacterias, cuesta eliminarlas con ellos, y por eso hoy les vamos a contar sobre todo cómo hacer un uso adecuado de estos medicamentos. Lo hacemos en nuestra botica que ya abrimos con Avian Mesa. Avian, buenos días. Marta, buenos días, ¿qué tal? Resistencia de las bacterias a los antibióticos. Esto significa, podemos decir que por usarlos mal no somos capaces de matar al bicho. Exactamente, estamos ante el peor problema del cual nos podemos enfrentar. España no está exenta de esta amenaza global, Canarias tampoco, como tú bien has dicho. Los hospitales de nuestras islas llevan tiempo advirtiendo de que este problema está al alza, de que las tasas de bacterias resistentes están aumentando y sobre todo pues este problema que es multifactorial. Estas resistencias bacterianas aparecen principalmente por el mal uso de los antibióticos por parte de la población, un uso imprudente, un uso ilógico, incluso en muchos casos un uso abusivo, aunque también la industria alimentaria está induciendo de forma importante las resistencias bacterianas, además de los procedimientos naturales. Y es que las bacterias generan esos cambios, las bacterias mutan, generan esas resistencias, generan esos mecanismos por los cuales disminuyen la eficacia de los antibióticos. Esto es lo que está ocurriendo, de tal manera que en el caso de tener una infección por parte de una bacteria multiresistente, el riesgo de la mortalidad aumenta de forma importante porque no tenemos esos antibióticos, no tenemos esas herramientas que sean realmente eficaces. ¿Por qué crees que Canarias es una de las regiones con más resistencia? Pues evidentemente porque Canarias está dentro de ese top de comunidades donde el uso de los antibióticos se hace de forma bastante imprudente. Ahora veremos incluso más datos, incluso para que te hagas una idea, la Organización Mundial de la Salud advierte de más de 5 millones de muertes a nivel global relacionadas con estas resistencias bacterianas, que lo que hacen, como te digo, Marta, es aumentar ese riesgo de la mortalidad, aumenta incluso el tiempo de hospitalización porque necesitamos tener más herramientas, administramos más antibióticos para intentar forzar la muerte de esas bacterias multiresistentes y por tanto aumentan también los efectos secundarios que sufre parte de la población cuando tiene una infección de estas características. ¿Cuáles son los datos que versan alrededor de esta cuestión? Atentos porque tenemos varios datos del Observatorio de COFARES. Hablamos de que el 60% de los españoles guarda el antibiótico que les sobra en casa. Esto no deberíamos hacerlo. ¿Qué español no tiene una rebotica en la despensa? Esos antibióticos que se guardan para otras ocasiones son el principal problema de esto, la sobreutilización de ese antibiótico. Incluso el 30% de las personas desconoce que este problema existe, desconoce qué es la resistencia bacteriana, incluso el 35% de los españoles no considera grave este problema cuando realmente sí lo es, cuando el aumento de la mortalidad se genera al alza específicamente por estas resistencias bacterianas. El 46% de los españoles ha consumido un antibiótico, al menos en los últimos 6 meses de este año. Marta, estamos hablando de que las resistencias bacterianas causan más muertes que los accidentes de tráfico. Ya en España está generando más problemas que estos accidentes e incluso si no hacemos nada, si no fomentamos el uso prudente de los antibióticos, incluso los expertos de microbiología pues llevan mucho tiempo advirtiendo, en 2050 será la principal causa de mortalidad a nivel global. Incluso la resistencia bacteriana va a generar más problemas que el cáncer o que la diabetes. Claro, es importante decir que el antibiótico no sirve para todo. Es decir, si nosotros tenemos una gripe, aunque tengamos una fiebre de 39, el antibiótico no nos va a hacer nada, no nos vale ir al médico y decirle, mándeme usted el antibiótico, ¿no? Aquí entramos en las recomendaciones para hacer un uso prudente, que como te digo, gran parte de la resistencia bacteriana se debe a ese mal uso del antibiótico por parte de la población, ¿no? Lo importante es no automedicarnos, no podemos tomar bajo nuestro propio criterio antibióticos, porque esto al final pues es un fomento de esa resistencia bacteriana, puesto que puedo estar tomando un antibiótico que no es necesario
necesario o que no está indicado para la infección que tengo. Este contacto del antibiótico con una bacteria cuya eficiencia o eficacia no es la correcta, no está indicado, no hace otra cosa sino fomentar esas resistencias, ¿no? Respetar las pautas de los antibióticos. Marta, si tenemos una toma de un antibiótico 3 veces al día durante una semana, es muy importante hacerlo de esta forma porque en Canarias tenemos esa costumbre popular de terminar antes el tratamiento. A los 3 días ya me encuentro bien, ya dejo de tomar el antibiótico, ¿no? Cuando realmente tenía que tomarlo durante una semana o 10 días. E incluso si nos lo mandan, por ejemplo, cada 8 horas, a veces incluso hay que ponerse el despertador, ¿no?, para tomárselo a la hora exacta. Eso incluso es muy importante en determinados antibióticos porque el tiempo depende también e influye en el momento de la absorción y de la concentración que obtiene ese medicamento en nuestro cuerpo. Por eso es muy importante respetar las pautas, por eso es muy importante terminar el tratamiento, no hacerlo antes porque eso sigue fomentando las resistencias bacterianas, e incluso no presionar al profesional sanitario. Como tú bien decías, tenemos esa costumbre popular de creer que los antibióticos resuelven todo, ¿vale? He ido al médico, el médico no me ha mandado antibiótico, es que el médico es mal profesional, necesito un antibiótico para absolutamente todo, el antibiótico es el que me va a curar este procedimiento infeccioso, esas costumbres y esos mitos falsos en la población, ¿no? Muchas veces obtenemos en las farmacias cómo la población se acerca a obtener antibióticos sin receta. Evidentemente no lo consiguen porque las farmacias tienen un papel fundamental a la hora de la prudencia de la dispensación de estos antibióticos. No reutilizar el antibiótico sobrante, evidentemente ese antibiótico que yo termino de tomar y que me sobra, debo desecharlo en el punto sigre de la farmacia. No usar antibióticos para infecciones virales. Otra costumbre popular, otra creencia y otro mito importante: los antibióticos no son para infecciones virales, no sirven para la gripe, no funcionan para los catarros ni para los resfriados. Esta costumbre muy arraigada en Canarias, ¿no? Tengo gripe, necesito tomar antibióticos. Y es un tratamiento además que nos van a mandar de manera individualizada. Nosotros, ha habido espectadores que nos han querido trasladar algunas cuestiones para hacértelas llegar a Bian. Por ejemplo, una de ellas dice así: ¿puede un antibiótico usarse para varias enfermedades? Claro, el antibiótico al final depende del bichito al que quiera vencer. Será de un antibiótico u otro, ¿no? Exactamente. Es decir, me he adelantado yo a responderle a la señora. Exactamente, no cualquier antibiótico sirve para cualquier enfermedad. Esto se debe principalmente a que cada bacteria tiene unas características propias, por así decirlo. Sí que es verdad que existen antibióticos con un espectro general, es decir, que cubren más tipos diferentes de bacterias, pero hay otros antibióticos que son específicamente para seleccionados tipos con determinadas características de bacterias. Por eso es muy importante no automedicarse, porque podría estar tomando un antibiótico que no es eficaz para la infección de la bacteria que estoy cursando. Vamos con la siguiente pregunta, bien, si te parece. ¿Pierde eficacia el uso continuado del antibiótico? Si de repente nos lo mandan por alguna cuestión concreta cada muy poquito tiempo, ¿sería menos efectivo? Sí, de hecho la toma continuada de los antibióticos, el principal problema que puede causar es que esa bacteria termine siendo resistente a este antibiótico. Por eso en muchos casos las pautas están organizadas de tal forma que si un antibiótico no funciona se va a utilizar otro. Además de que el uso continuado de los antibióticos pues puede generar un aumento de los efectos secundarios, la destrucción continuada de la flora intestinal, el paciente puede sufrir pues más efectos secundarios en este caso. Y una última pregunta. ¿La eficacia del antibiótico depende de su presentación o formato? Depende de si es inyectado, si es en pastillas, si es en suspensión. ¿Cambia su eficacia? Tanto la eficacia va a depender más bien del principio activo, de qué molécula estamos hablando, y sobre todo va a depender también la eficacia para qué tipo de bacteria sea la toma de este antibiótico. La fórmula farmacéutica, es decir, si es un comprimido o es un inyectable o es un sobre, va a estar más relacionado con la absorción, con lo que tarda en absorberse, y por tanto, por así decirlo, lo que me hace más eficacia o lo que tarda en absorberse para tener un efecto antes, ¿no? Los líquidos se absorben más rápido que los comprimidos, los polvos se absorben más rápido que los comprimidos, etcétera. Nos quedamos sin tiempo, pero una última pregunta muy rápida. Bien, ¿están detectando ustedes en la oficina, en la oficina de farmacia, digo, que haya una falta de amoxicilina infantil?
para tratar enfermedades infantiles. ¿Ha habido algún aviso sí, por ahí? Ha habido un aviso de la Agencia Española del Medicamento, se han establecido ciertos protocolos para generar las sustituciones de estas amoxicilinas pediátricas. Se generó mucha alarma por parte de madres y padres que acudían a las farmacias a buscar estos antibióticos que estaban totalmente desabastecidos, no había, se han generado esos posibles cambios, ¿vale? Pues las presentaciones de polvo en suspensión se han permitido cambiar a polvo en sobres o incluso para aquellos niños con mayor peso o cuya dosis de amoxicilina puede satisfacerse con un medio comprimido de 500 miligramos, pues se puede partir ese comprimido a la mitad. La Agencia Española del Medicamento ha generado esos procedimientos para cubrir las necesidades y se ha solucionado sin problema. Pues muy bien, nos quedamos mucho más tranquilos. Bien, gracias por habernos explicado todas estas cuestiones. Ya saben, hay que hacer un uso responsable de los antibióticos, sobre todo guiarnos por lo que nos diga el médico, también el profesional de farmacia.